2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a nuestro estudio de la palabra del Señor. Seguiremos nuestro recorrido a través de la bendita, santa y poderosa palabra de Dios. Damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado, ha sido con nosotros, nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha cubierto, nos ha bendecido y nos ha prosperado. Y damos gracias a Dios por ello, porque el Señor es infinito en su bondad. Su misericordia es nueva para con nosotros cada día y Él nos rodea con su grande amor. Hace que su gracia sobreabunde en nosotros para salvación. Tenemos un Dios que es tan maravilloso, tan grande, tan inmenso, que nosotros siempre sentimos un profundo agradecimiento hacia Él por todo lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que seguirá haciendo en cada una de nuestras vidas por causa de su fidelidad. Quiero, como siempre, decirle que se ponga cómodo, cómoda, para que iniciemos entonces este recorrido a través de la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Buenas tardes, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús en este día domingo 29 de agosto del año 2021. El año de tu sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Señor, te damos gracias porque tú te has manifestado durante todo este año con cosas especiales y maravillosas para con nosotros. Y nos has regalado también la oportunidad de que juntos podamos estudiar tu palabra, y para nosotros ese es un motivo de mucho gozo, de mucha alegría y de satisfacción. Queremos que en el estudio del día de hoy, como siempre, tu glorioso y santo Espíritu, trascendiendo de una manera especial, acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Señor, abrimos nuestros corazones para que tú deposites en ello todo lo que el bien de tu palabra que tienes para nosotros en el día de hoy. Queremos que tu revelación nos edifique y nos fortalezca, de tal manera que podamos seguir adelante, siéndote fieles, Dios mío, y reflejando la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Que cuando nos miren a nosotros puedan ver el reflejo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deseo. Así que entréganos lo que preparaste para nosotros en este día, y siempre nosotros tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Decimos amén a esa oración. Hoy quiero presentarles el tema libertad para la labor misionera. Estamos estudiando los días domingo el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y en nuestra disertación anterior quedamos en el capítulo número 18. Allí vamos entonces en el día de hoy a seguir este estudio. Libertad para la labor misionera. La semana pasada dejamos al apóstol Pablo en Corinto. Se entregó de lleno a la predicación del evangelio a los gentiles. El lugar de su predicación era en la casa de Gayo Tito Justo. Su labor en esta ciudad fue muy fructífera. Pero aquí también se encontró con la oposición de los judíos, pero no fue condenado por la autoridad romana, por lo que tuvo libertad para predicar el evangelio en esta ciudad, tal como el Señor se lo había prometido cuando le dio una visión y le habló
allí en Corinto. Así que en mi disertación del día de hoy voy a desarrollar dos aspectos esenciales de mi tema. Primero, venciendo la oposición. Segundo, visitas a las iglesias. Vamos a ver este primer punto, venciendo la oposición. Hechos capítulo 18, versículos del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se levantaron contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Cuando Pablo iba a abrir su boca, Galión dijo a los judíos, si se trata de algún agravio o de un crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho yo los toleraría. Pero ya que se trata de cuestiones de palabra, de nombre y de su ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los expulsó del tribunal. Entonces todos tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y le golpeaban delante del tribunal. Y Galión, ninguna de estas cosas le importaba. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Veamos ahora la perturbación llevada a cabo en Corinto. Aunque no fue mucho el daño que se produjo, Dios había dicho que tenía mucho pueblo allí en Corinto, y le había dicho a Pablo que aunque le pusieran la mano encima, no lo dañarían. Así que los judíos lograron acusarlo, pero no pudieron dañar la obra de Dios allí en Corinto, porque cuando Dios se decide hacer algo, nadie puede estorbar los planes del Señor. Así que vamos a ver ahora la perturbación llevada a cabo en Corinto, aunque no fue mucho, no se produjo un gran daño por causa de la intervención divina. Hay dos aspectos dignos de examinar en este punto. Uno, Pablo fue acusado por los judíos delante del procónsul romano Galión, español y hermano del famoso filósofo Séneca. Sus verdaderos nombres eran Marco Anneo Novato, pero fue adoptado por el senador romano Lucio Junio Galión, de quien tomó los nombres. Era un hombre de gran talento, probidad y de humor tan excelente que era querido de todos. Y fue procónsul de Acaya desde la primavera del año 52 después de Cristo hasta el 53. La arqueología moderna confirma este relato, ya que en Delfos fue descubierta una inscripción del emperador Claudio que dice: Lucius Junius Galión, mi amigo y el procónsul de Acaya. Historiadores datan esta inscripción en el año 52 después de Cristo, lo cual coincide con el tiempo de la visita de Pablo allá en el año 51 después de Cristo. El cargo de que acusaban a Pablo era el siguiente: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. No podían acusarle de ateísmo, sino de que sus enseñanzas no se ajustaban al patrón del judaísmo oficial. El cargo era falso, pues Pablo se atenía a lo que la ley y los profetas habían anunciado acerca del Mesías venidero. A Pablo lo culparon de promover una religión que la ley romana no aprobó. Este cargo significaba traición. Pablo no persuadía a la gente a obedecer a un rey humano diferente al César, ni hablaba en contra del imperio romano. En cambio, hablaba del reino eterno de Jesucristo. 2. Los judíos fueron expulsados del tribunal
Galión se desentendió de la causa y despachó de su tribunal a los acusadores de Pablo, alegando que al no tratarse de un crimen, sino de cuestiones internas de los judíos, él no tenía por qué intervenir. Yo no quiero ser juez de estas cosas, dijo Galión. Esta fue la decisión judicial importante para esparcir el evangelio en el Imperio Romano. El judaísmo fue una religión reconocida bajo las leyes romanas. A medida que los cristianos eran vistos como parte del judaísmo, el tribunal rehusaba escuchar los cargos traídos en contra de ellos. Si decían ser de una nueva religión, al gobierno le era fácil ponerlo fuera de la ley. Tal es así que Galión dijo: no entiendo toda la terminología ni los sutiles puntos teológicos. Manejen el asunto ustedes y no me causen más molestias. En esto, Galión se portó con valentía y con prudencia, aunque en lo de Sóstenes no se portó con justicia, pues debió impedir tal desafuero. En su proverbial prudencia se pasó de la raya. El hecho de que golpeasen a Sóstenes delante del tribunal no se debía tolerar. El populacho quizás era de griegos que desahogaron su sentimiento en contra de los judíos debido al disturbio. O a lo mejor eran judíos los que golpearon a Sóstenes porque perdió el caso y dejó la sinagoga peor de lo que estaba. Parece ser que Sóstenes, que se le llama jefe de la sinagoga, es el mismo que Pablo menciona en 1 Corintios 1:1. Muchos creen que con el tiempo se convirtió y fue compañero de Pablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo fue la labor apostólica de Pablo allí en Corinto! Sóstenes, quien es golpeado, es ahora el líder, el principal de la sinagoga. Solo unos días antes el principal era Crispo, pero este había creído en Cristo, se había hecho discípulo con toda su casa y había abandonado o sido relevado de su cargo. Un golpe fuerte a la estabilidad de la sinagoga en Corinto. Dice la palabra, pero Galión no hacía caso de nada de esto. No ha de interpretarse como la indiferencia ante toda cuestión vital de un hombre mundano y aburrido, sino como la manifestación de su desapego ante las notorias maquinaciones de los judíos. Se nota claramente que Galión no podía disimular su antipatía contra los judíos. Vamos al segundo punto. Pablo visita las iglesias. Hechos capítulo 18, versículo del 18 al 23. Pero Pablo, habiéndose detenido allí muchos días más, se despidió de los hermanos e iba navegando hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Llegaron a Éfeso y él lo dejó allí. Y entró en la sinagoga y discutía con los judíos. Pero a pesar de que ellos le pedían que se quedara por más tiempo, no accedió, sino que se despidió y dijo: otra vez volveré a ustedes si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cencrea y después de subir y saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Y después de haber estado allí algún tiempo, salió a recorrer en orden a la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor.
En este punto hay 4 aspectos dignos de hacer mención. 1. Pablo parte de Corinto, según el versículo 18. No se marchó a causa precisamente del incidente referido en el punto anterior, la acusación que le hicieron o la persecución de los judíos, pues se quedó aún muchos días allí, dice la palabra del Señor, sino porque cumplida la misión que le había retenido en Corinto, había de marcharse a Siria. Se despidió de los hermanos, lo cual haría con el mismo afecto y la misma solemnidad de siempre, y se marchó con Priscila y Aquila, lo cual indica que Sila se quedó allí. Del voto que se menciona al final del versículo, no sabemos cuándo ni por qué lo hizo. Solo se nos dice que se rapó la cabeza, señal de que terminaba entonces el plazo del voto en Cencrea, que era el puerto oriental de Corinto. Este quizás fue un voto de nazareato temporal, promesa que terminaba con el corte de cabello y ofreciéndole en sacrificio, como se encuentra registrado en Número capítulo 6, versículo 18. Al leer Primera de Corintios 9:20, nos explicamos esta condescendencia de Pablo con las costumbres judías que nada implicaban contrario al Evangelio. 2. Pablo llega a Éfeso. Éfeso era metrópoli de Asia Menor, de paso para Jerusalén, como está en el versículo 21. Aquí se favorece la traducción llegaron en plural. Algunas Biblias, como la Reina Valera, dice que llegó Pablo, pero el original, su traducción es llegaron, como iba con Aquila y Priscila, no podía decir llegó Pablo, sino que llegaron. Así que aquí se favorece la traducción llegaron en plural, siguiendo los manuscritos griegos más antiguos. En Éfeso dejó a Priscila y Aquila, pues podían ser de provecho allí, pero antes de marcharse, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, como dice el versículo 19. Algunas parejas, amados hermanos, saben cómo lograr lo máximo de su vida. Creo que tenemos que hablar aquí un poquito de Aquila y de Priscila, una pareja que se encontró con el apóstol Pablo en Corinto y que comenzaron a fabricar juntos tiendas de campaña. Pero hay que ver cuál fue la labor espiritual, porque Aquila y Priscila no solamente hicieron una labor secular, ellos hicieron una labor espiritual, también una labor ministerial. Y es digno que nosotros podamos ver la labor que ellos hicieron. En la disertación anterior vimos cómo ellos, a pesar de toda la revelación que el Señor Jesucristo le había dado al apóstol Pablo, ellos pudieron aportarle algo a Pablo que fue muy útil, lo que quiere decir que ellos tenían un conocimiento profundo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero hablar un poquito de Aquila y de Priscila. Algunas parejas saben cómo lograr lo máximo de su vida. Se complementan uno al otro, utilizan las virtudes del otro y forman un equipo efectivo. Sus esfuerzos unidos impactan a quienes están a su alrededor. Aquila y Priscila eran de ese tipo de pareja. Nunca se les menciona separados en la Biblia. En el matrimonio y en el ministerio estuvieron siempre juntos. Priscila y Aquila se encontraron con Pablo en Corinto.
mientras el apóstol realizaba su segundo viaje misionero. Acababan de expulsarlo de Roma por el decreto del emperador Claudio en contra de los judíos. Su hogar era tan movible como las tiendas que hacían para mantenerse. Abrieron su hogar a Pablo, quien colaboró con ellos en la fabricación de tiendas. Pablo les abrió su corazón, enseñándoles su riqueza de sabiduría espiritual. Priscila y Aquila hicieron de su educación espiritual lo mejor. Escucharon con atención los sermones del apóstol Pablo y los evaluaban. Cuando oyeron a Apolo hablar, les impresionó su habilidad en la oratoria, pero llegaron a la conclusión de que el contenido de su mensaje no era completo. En lugar de tener una confrontación abierta, la pareja invitó privadamente a Apolo a su hogar y les instruyeron lo que necesitaba saber. Hasta entonces, Apolo sabía lo que Juan el Bautista dijo en su mensaje acerca de Cristo. Priscila y Aquila le hablaron de la vida de Jesús, su muerte y resurrección, y la realidad de la presencia de Dios en el Espíritu. Apolo continuó predicando con poder, pero ahora con la historia completa. Priscila y Aquila siguieron usando su hogar como un lugar agradable de preparación y alabanza. De regreso a Roma, muchos años después, auspiciaron una de las iglesias de hogares que se desarrollaron. Amados hermanos y hermanas, en una época en que el enfoque está mayormente en lo que sucede entre esposo y esposa, Aquila y Priscila son un ejemplo de qué puede ocurrir mediante la esposa y el esposo. Su unidad eficaz habla de la relación entre uno y otro. Su hospitalidad abrió la puerta de salvación a muchos. El hogar cristiano es todavía una de las mejores herramientas para difundir el Evangelio. ¿Hayan sus invitado a Cristo en su hogar? Pablo, aunque se había despedido con mucho enojo en Corinto de los judíos de la sinagoga, a causa de la extraordinaria oposición y de la blasfemia de ellos, no por eso dejaba de visitar primero la sinagoga de los judíos en todas las ciudades donde las había. Por cierto, estos judíos de Éfeso se portaron con Pablo mejor que en otros lugares, pues le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Fíjese lo interesante de esto. En todos los lugares los judíos le levantaron una oposición terrible al apóstol Pablo. Y bueno, gracias a Dios la intervención divina en Corinto, aunque le levantaron oposición, Galión no quiso escuchar sus acusaciones. Pero fíjese, él llega a Éfeso. Y en Éfeso los judíos están abiertos a escuchar al apóstol. Él tenía que seguir porque quería ir a una fiesta en Jerusalén. Y entonces le dijo, miren, yo tengo que irme, pero yo voy a regresar a ustedes. Y es uno de los lugares donde más tiempo permaneció el apóstol Pablo. Éfeso es una de las iglesias, fue una de las iglesias maravillosas. Para mí fue una de las iglesias con mayor madurez en el primer siglo. Esa gente dice, el mismo Señor Jesucristo dice en Apocalipsis que si en medio de ellos llegaba un apóstol fraudulento, ellos le metían el escáner e inmediatamente detectaban la falsedad. Era una iglesia con mucho discernimiento de espíritu. Una iglesia que llegó a amar al Señor Jesucristo de una manera muy profunda.
Una iglesia que el Señor Jesucristo, cuando envía los mensajes a la iglesia, lo único que tienen contra esta iglesia es que ellos han dejado su primer amor, o sea que habían disminuido en su pasión y en su fervor hacia el Señor Jesús. Eso es lo único que les reconvino el Señor Jesucristo a esta iglesia. Y ahora podemos entender que esto es debido a que los judíos en Éfeso abrieron su corazón y les rogaban al apóstol que se quedase con ellos por más tiempo. Y si él no accedió, fue porque le urgía marcharse a Jerusalén para asistir allí a una de las fiestas. No se especifica a cuál, pero les prometió volver si Dios quería, según dice el verso 21. 3. Visita de Pablo a Jerusalén. Fue una visita tan corta que no se menciona, sino que subió, dice la palabra, a saludar a la iglesia en el versículo 22, que fue la de Jerusalén. Se deduce no solo por los verbos subió y descendió, que estos verbos se utilizan para Jerusalén, sino también por la mención de Cesarea, ya que no habría necesitado desembarcar allí si hubiese ido directamente a Antioquía de Siria. El aumento de nuevos amigos no debe hacernos olvidar los viejos amigos, así que Pablo decidió darse una vueltecita por Jerusalén, a visitar allá a los hermanos, a los amigos de Jerusalén, aunque tenía por diferentes lugares en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, tenía muchos nuevos amigos. Él no se olvidó de los viejos amigos, y nosotros, aunque aumenten nuevos amigos, no debemos olvidarnos de los viejos amigos, sino que ha de ser un placer para nosotros volver a visitarlo cuando se presenta la ocasión. Sería unas horas de gozosa comunión con alabanza al Señor por el fruto de la labor del apóstol. Este versículo 22 marca el final del segundo viaje misionero de Pablo y el comienzo del tercero, el cual terminó entre el año 53 y 57 después de Cristo. Dejando la iglesia de Antioquía, residencia base, Pablo se dirigió a Éfeso y en el camino, ¿sabe qué hizo? Volvió a visitar las iglesias en Galacia y Frigia, como dice el capítulo 18, el versículo 23, iglesias que él fundó. El centro de este viaje fue una estadía prolongada, 2 a 3 años en Éfeso. Le prometió a los judíos de Éfeso que regresaría y regresó y se quedó mucho tiempo, entre 2 y 3 años se calcula que él se quedó en Éfeso. Antes de volver a Jerusalén visitó también creyentes en Macedonia y Grecia. 4. Breve resumen de las visitas. A continuación se nos da un breve resumen de la nueva visita que giró. Tercer viaje del apóstol entre los años 53 al 58. Por la región de Galacia y de Frigia, como dice el verso 23, después de estar algún tiempo en Antioquía. En Antioquía habría disfrutado de un pequeño descanso. Desde el 52 al 53 se cree más o menos que pueden haber sido unos meses o un año. ¿Qué hacía allí? Refrigerando el alma y el cuerpo en compañía de sus colegas de ministerio y de los hermanos de la iglesia en general. Bueno, Pablo también hacía lo que le recomendó el Señor Jesucristo a sus apóstoles. En una oportunidad le dijo, vamos a estar a solas para descansar. Y Pablo, cuando terminaba los viajes misioneros, se quedaba un largo tiempo allí en Antioquía, también alimentándose y compartiendo con sus colegas ministros. ¡Qué maravilloso! Nosotros necesitamos esa
esa retroalimentación. Por eso es importante cuando nosotros hacemos los congresos, porque hay otros que llegan y nos ministran a nosotros y nuestras fuerzas se renuevan. Tenemos que renovar fuerza. Entonces el apóstol Pablo llegó y se quedó un tiempo en Antioquía para renovar su fuerza, para descansar, para refrigerar el alma y el cuerpo, informándole. Ese tiempo allí les informó, como siempre, del fruto de su labores apostólicas, pues de aquella iglesia había salido encomendado a la gracia y a la obra del Señor, como dice el capítulo número 13 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. 2 detalles se nos dan de su tercer viaje. No se nos dice mucho, nada más que estuvo en Éfeso aproximadamente 3 años. Se nos habla de que pasó por todas estas iglesias, pero no se nos detalla nada de lo que hizo ni lo que pasó allí. Solo 2 detalles nos da el doctor Lucas de este tercer viaje. Recorría por orden la región, por el mismo orden de los demás viajes, según favoritismo, y B, fortaleciendo a todos los discípulos. Amados hermanos y hermanas, los discípulos de Cristo necesitan ser animados y fortalecidos. Y es deber de los ministros de Dios fortalecer a los creyentes, dirigiéndolos a Cristo, cuya fuerza se perfecciona y muestra toda la excelencia de su poder en nuestra debilidad. ¡Qué tremendo! Yo creo que durante este tiempo que ya vamos llegando a 1 año y medio de estar en el estudio 2 veces por semana, los que han seguido este estudio fielmente, yo estoy plenamente convencido que han sido fortalecidos en su ser interior por estas enseñanzas, pero también han recibido mucho conocimiento, porque le he vertido a través de estas enseñanzas no solamente conocimiento de la palabra de Dios, si se dan cuenta, también arqueológico. Hemos adornado la palabra del Señor con todo esto para que nosotros podamos tener un mayor conocimiento y los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Quiere decir que cuando nosotros estudiemos en un futuro, leamos la palabra de Dios por el estudio que hemos tenido, hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos revelará a nosotros. Y los ministros necesitamos tener eso, porque si no, ¿sabe qué pasa? Siempre hablaremos de lo mismo. Pero cuando nosotros nos alimentamos con estudios doctrinales sistemáticos como el que tenemos, luego después pasamos por esos pasajes y hay una luz que llega al entendimiento de nosotros y comenzamos a ver la revelación de Dios, y eso hace que nosotros siempre estemos frescos en los mensajes que presentamos a nuestra congregación. A veces nosotros tendemos a ser religiosos. Hay una inclinación. Por la vida pasada hay una inclinación en nosotros a ser religiosos. ¿Y sabe qué? A mí me ha tocado ver cómo hay gente que predica la palabra del Señor que siempre gira en torno a lo mismo. Qué bueno es que el Señor me ha dado oportunidad desde el año 2007 de estar enseñando la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Uno necesita actualizar. ¿Sabe qué pasa conmigo? Cuando yo comenzaba en la escuela profética, discipulado profético, a dar lo mismo que había bosquejado, llegaba un momento en que ya me sentía como vacío. Entonces, ¿sabe qué tenía que hacer? Tenía que volver, tomar esos escritos, revisarlos, volver a estudiar
y meterle aspecto nuevo para que esa nueva revelación me provocara a mí pasión y fervor. Hay maestros que no hacen esto, y por no hacer esto, ¿sabe qué le pasa? Ya ellos se cansan. Entonces uno tiene que actualizar sus enseñanzas, uno tiene que actualizar sus predicaciones. Los mensajes de nosotros tienen que ser mensajes cristocéntricos. El apóstol Pablo dijo: yo predico a Jesucristo y a este crucificado. El centro del mensaje del apóstol Pablo era Cristo. El centro de nuestro mensaje debe ser Cristo. Debemos girar alrededor de la figura, del modelo de nosotros, que es nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Tomemos el ejemplo del apóstol Pablo y tendremos ministerio fructífero. Qué bueno es que aunque pasen los años, 30, 40 años, nosotros podamos seguir enseñando la palabra de Dios y predicando, y no con los mismos temas. Yo tengo los bosquejos, tengo cuadernos, cuando no hacía bosquejos, sino que anotaba en cuadernos. Yo tengo eso guardado, y cuando yo lo reviso, yo digo: miren cómo era yo de inmaduro, hablándole de la década de los 80, cuando yo predicaba la palabra de Dios. Yo tengo todo eso y me pongo a revisar esos mensajes y digo: wow, miren cómo predicaba yo hace 40 años atrás. Y sabe, eso me ha hecho descubrir, amados hermanos, que la revelación de Dios es progresiva y que yo puedo tener un mensaje muy impactante en el día de hoy, pero que si yo dentro de 5 o 10 años tengo que predicar, no puedo predicar el mismo mensaje de la misma manera en que lo prediqué, sino que tiene que ser actualizado a toda la revelación y las experiencias que el Espíritu Santo me haya ido dando. Eso es, y se lo comparto, eso es mi estilo de preparar los mensajes. Qué bueno. Esto que ustedes están viendo aquí no es que yo tenía todo esto preparado. Qué tremendo, el apóstol tenía todo esto preparado y nos lo está compartiendo. Están equivocados. Semana tras semana yo he estado preparando tanto lo del día jueves como lo del día domingo. Entonces usted tome el ejemplo también para que pueda tener un ministerio fructífero y para que otros, tengan expectación de oír lo que nosotros le compartimos a ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos has regalado del estudio de tu palabra. Realmente tu palabra nos alimenta, nos fortalece, nos edifica, y a través de ella tu glorioso y santo Espíritu trasciende. ¡Qué maravilla! Y nos convierte en cauce, en canales que Él utiliza para después vertir más adelante esta palabra que estamos recibiendo. Estamos plenamente convencidos que la palabra que tú nos has entregado no regresará a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. Papito, muchísimas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, le quiero nuevamente agradecer el que haya tomado este tiempo para escuchar, para edificarse con esta maravillosa palabra del Señor. Y espero, por la gracia de Dios, estar con ustedes el próximo jueves a las 7 de la noche, si el Señor así lo permite, cuando seguiremos entonces estudiando todo lo relacionado con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que llegue ese tiempo, que el Señor le bendiga, le prospere, le cubra, le guarde, de tal manera que usted pueda
unirse con nosotros el día jueves. Hasta que llegue ese momento, saludos y bendiciones. Que el Señor me lo guarde. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectarte.